La verdad es que lo que emerge de un río silencioso de miles de años, qué extrañas cosas se encontraron en el río Éufrates que asombraron al mundo, ¿está relacionado con la mano de Dios? El río Éufrates ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de la historia. Este río, que fluye por Turquía, Siria e Irak, ha jugado un papel crucial en la historia de la civilización y la religión. Es mencionado repetidamente en la Biblia, desde el jardín del Edén hasta las profecías del Apocalipsis. Cualquier descubrimiento en sus aguas o a lo largo de sus orillas tiene una importancia tremenda, ya que puede desentrañar secretos del pasado y ofrecer nuevas perspectivas sobre eventos bíblicos. Hoy, vamos a explorar algunos de los descubrimientos más sorprendentes encontrados en el río Éufrates. Desde esqueletos humanos hasta relatos de ángeles caídos, este episodio promete ser una fascinante travesía por lo desconocido. No olvides darle un like a este video, dejar tu comentario abajo y compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan conocer estos misterios. Imagina un río que no solo ha sido testigo de la historia humana, sino que también ha ocultado secretos bajo sus aguas. ¿Qué dirías si te contara que se han encontrado esqueletos humanos en sus orillas, algunos con miles de años de antigüedad, o que hay relatos de ángeles caídos atados bajo sus aguas? Vamos a profundizar en estos temas y descubrir qué más nos tiene reservado el río Éufrates. El río Éufrates ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de la historia, y lo que se ha encontrado recientemente en sus orillas es realmente impactante. Imagina una escena sacada de una película de terror. Cientos de esqueletos humanos esparcidos a lo largo del río, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Estos hallazgos han dejado perplejos a los arqueólogos y han generado muchas preguntas. ¿Cómo llegaron ahí esos esqueletos? ¿Murieron todos en el mismo lugar o fueron traídos desde otro lado? El río Éufrates ha jugado un papel crucial en la historia de la civilización. Ha sido una arteria vital para muchas culturas antiguas y es mencionado repetidamente en la Biblia. Desde el jardín del Edén hasta las profecías del Apocalipsis, su importancia es innegable. Descubrir esqueletos humanos en este río no es solo un hallazgo arqueológico, sino también un descubrimiento que puede ofrecer nuevas perspectivas sobre eventos históricos y bíblicos. Sorprendentemente, los esqueletos encontrados pertenecían a 3 grupos distintos de personas. Algunos estudios sugieren una conexión con Grecia, aunque las razones detrás de esto siguen siendo un misterio. ¿Por qué personas de diferentes orígenes se encontrarían en este lugar? Una de las teorías sugiere que fueron golpeados por la diosa Nan-Dei durante una peregrinación a través de las montañas. Estas especulaciones añaden una capa de intriga al ya misterioso hallazgo. En la Biblia, hay un versículo en Ezequiel capítulo 37 que habla sobre un valle lleno de huesos secos. El profeta Ezequiel es llevado por el Espíritu del Señor a este valle, donde ve una gran cantidad de huesos secos. Dios le pregunta si estos huesos pueden volver a vivir y luego le ordena profetizar sobre ellos, diciéndoles que recibirán aliento y volverán a la vida. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero su conexión con los esqueletos encontrados en el Éufrates es innegable. ¿Podrían estos huesos estar esperando una resurrección? Reflexionando sobre el significado teológico de estos hallazgos, no podemos evitar preguntarnos sobre el poder de Dios y la vida después de la muerte. ¿Están estos esqueletos esperando una intervención divina para volver a la vida? La Biblia nos muestra que solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos y traer vida a lo que está muerto. Esta reflexión nos lleva a pensar en la importancia de nuestra fe y la esperanza de la resurrección. Desde una perspectiva arqueológica, estos esqueletos han abierto nuevas puertas para la investigación. Los arqueólogos ahora tienen nuevas teorías sobre la historia de la región y la importancia del Éufrates en la antigüedad. Este descubrimiento es especialmente relevante para la arqueología bíblica, ya que ofrece pruebas tangibles que pueden ser comparadas con los relatos bíblicos. Durante una exploración en el río Éufrates, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento que los dejó perplejos: una extraña muñeca sumergida en las aguas del río. La reacción inicial fue de sorpresa y desconcierto, ya que la muñeca parecía fuera de lugar en un entorno tan antiguo y cargado de historia. ¿De dónde vino esta muñeca? ¿Quién la dejó allí y con qué propósito? Estas preguntas comenzaron a rondar la mente de los exploradores, y hoy vamos a profundizar en este intrigante hallazgo. El río Éufrates, con su rica historia y significado cultural, ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos. En tiempos antiguos, la región que rodea el río estaba llena de vida y actividad, siendo un crisol de civilizaciones. La presencia de una muñeca en sus aguas podría tener varias explicaciones, algunas de las cuales se relacionan con rituales y prácticas culturales de la antigüedad. En muchas culturas, las muñecas han sido utilizadas no solo como juguetes, sino también como objetos rituales.
a menudo con significados profundos y simbólicos. Los materiales con los que estaba hecha la muñeca, su antigüedad y su estado de conservación proporcionan pistas importantes sobre su origen y propósito. Si bien los juguetes modernos suelen estar hechos de materiales sintéticos, las muñecas antiguas a menudo se fabricaban con materiales naturales, como madera, arcilla o tela. Los arqueólogos que analizaron esta muñeca particular encontraron que estaba hecha de una combinación de madera y trapos, y que mostraba signos de haber estado sumergida en agua durante un largo periodo. Estas características sugieren que la muñeca podría tener varios siglos de antigüedad. En la Biblia, los objetos rituales tienen un lugar importante y se mencionan en varios pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio, se advierte contra las prácticas de adivinación y el uso de objetos mágicos. La muñeca encontrada en el Éufrates podría estar relacionada con estas advertencias, sirviendo como un recordatorio de las prácticas idolátricas que se condenan en las Escrituras. Este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la idolatría y la verdadera adoración, recordándonos la importancia de mantenernos fieles a Dios y evitar cualquier práctica que pueda alejarnos de Él. Reflexionar sobre el significado teológico de este hallazgo nos invita a considerar el papel de los objetos rituales en nuestra fe y prácticas religiosas. En muchas culturas, los objetos como esta muñeca se utilizan para canalizar poder espiritual o para proteger a las personas de los malos espíritus. Sin embargo, la fe cristiana nos enseña que nuestra protección y fortaleza vienen únicamente de Dios, y que no necesitamos recurrir a objetos físicos para obtener su favor. Este hallazgo nos recuerda la importancia de confiar plenamente en Dios y buscar su guía y protección en todas las circunstancias. En el río Éufrates, no solo se han encontrado restos humanos antiguos, sino que también hay relatos de personas que han escuchado gritos horripilantes y el sonido de cadenas en sus profundidades. Estos testimonios han llevado a muchos a creer que debajo de sus aguas se esconden ángeles caídos, atados y esperando su liberación. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Podría haber una conexión divina detrás de estos relatos? Hoy vamos a explorar esta fascinante posibilidad. Según el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 9, versículos, se menciona que hay 4 ángeles caídos atados en el río Éufrates. Estos versículos nos dicen que cuando el sexto ángel toca la trompeta, estos ángeles son liberados para liderar un ejército de 200 millones de jinetes que traerán destrucción a la tierra. Esta imagen apocalíptica ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos, y sigue siendo un tema de intenso debate teológico. Algunas interpretaciones toman estos versículos de manera literal, sugiriendo que realmente hay ángeles caídos físicamente atados en el río Éufrates, esperando el momento en que serán liberados para cumplir su temida misión. Otros, sin embargo, ven estos relatos como metáforas, simbolizando las fuerzas del mal que operan en el mundo y que serán desencadenadas en los últimos días. Independientemente de la interpretación, la imagen de ángeles caídos y un ejército destructivo es profundamente poderosa y aterradora. La conexión de estos ángeles con las profecías del fin de los tiempos es clara. Se dice que su liberación traerá una serie de catástrofes y conflictos que marcarán el comienzo del Apocalipsis. Estos eventos están destinados a ser una prueba final para la humanidad, una llamada a la fe y la resistencia espiritual. La idea de que estos ángeles están esperando su liberación subraya la urgencia de prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles que podrían venir. Reflexionar sobre el significado teológico de estos relatos nos lleva a considerar la naturaleza del bien y el mal. Los ángeles caídos representan las fuerzas del mal en el mundo, y su eventual liberación simboliza la lucha final entre el bien y el mal. Esto plantea preguntas profundas sobre nuestra propia fe y cómo nos preparamos para enfrentar estas fuerzas. La Biblia nos enseña que, aunque el mal es poderoso, la bondad y la fe en Dios son más fuertes y prevalecerán en última instancia. Para ilustrar cómo la creencia en estos ángeles caídos puede influir en la vida de las personas hoy en día, podemos mirar un ejemplo contemporáneo. Imagina a alguien que lucha con el mal en su vida diaria, ya sea en forma de adicciones, tentaciones o conflictos. La historia de los ángeles caídos puede servir como un recordatorio de la constante batalla espiritual que todos enfrentamos, y de la importancia de mantenerse firme en la fe y buscar la ayuda divina para superar estos desafíos. Así que, mientras exploramos estos relatos y sus implicaciones, recordemos que nuestra fe y preparación espiritual son nuestras mejores armas contra cualquier adversidad. Ahora, continuemos nuestra exploración de los misterios del río Éufrates y descubramos qué más nos depara este fascinante lugar. A lo largo del río Éufrates se han descubierto restos humanos que han dejado perplejos a arqueólogos y estudiosos. Estos hallazgos no son simplemente huesos antiguos,
sino ventanas a un pasado remoto que nos invitan a reflexionar sobre la vida y la muerte en aquellas épocas. Imagina un grupo de personas paseando por las orillas del río, encontrando fragmentos de huesos humanos, mandíbulas con dientes aún intactos y partes de esqueletos esparcidos. La escena evoca preguntas inmediatas. ¿Quiénes eran estas personas y cómo llegaron sus restos hasta aquí? La región del Éufrates ha sido un crisol de civilizaciones a lo largo de la historia. Desde los sumerios hasta los babilonios y asirios, este río ha visto el auge y caída de imperios. No es sorprendente entonces que el área haya sido utilizada como lugar de entierro en distintas épocas. En tiempos más recientes, se utilizó como cementerio para prisioneros de guerra que murieron de enfermedades en el siglo XIX, enterrados en ataúdes que fueron colocados 6 pies bajo el barro. Esta práctica explica algunos de los hallazgos, pero también abre la puerta a más preguntas sobre los restos más antiguos encontrados. Los arqueólogos han utilizado una variedad de métodos para analizar estos restos humanos, desde el carbono 14 para determinar su antigüedad, hasta estudios de ADN para entender su origen étnico y familiar. Estos análisis han revelado detalles fascinantes sobre la dieta, la salud y las posibles causas de muerte de estos individuos. Por ejemplo, algunos huesos muestran signos de desnutrición, mientras que otros presentan heridas que sugieren conflictos violentos. Estos datos nos permiten reconstruir una imagen más clara de cómo era la vida en aquella región y cómo estas personas enfrentaban los desafíos de su tiempo. Hay varias teorías sobre el origen de estos restos humanos. Una de ellas sugiere que eran prisioneros de guerra, capturados y llevados a esta región para ser enterrados lejos de sus tierras natales. Otra teoría postula que fueron víctimas de conflictos locales, tal vez sacrificados en rituales antiguos o simplemente caídos en batallas. También se considera la posibilidad de que estas personas fueran migrantes o comerciantes que perecieron en su viaje a través de esta ruta histórica. Cada teoría añade una capa de complejidad y misterio a estos hallazgos. En la Biblia, el río Éufrates es mencionado en varias ocasiones, y estos descubrimientos pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre esos relatos. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 13, el profeta recibe instrucciones de enterrar un cinturón de lino cerca del Éufrates, simbolizando la corrupción y la ruina de Judá. Encontrar restos humanos en esta área podría ser visto como una confirmación de las historias bíblicas, proporcionando evidencia tangible que conecta el pasado con las escrituras. Estas conexiones nos permiten reevaluar y profundizar en nuestra comprensión de los textos sagrados. Los descubrimientos en el río Éufrates han sido sorprendentes y profundamente significativos. Desde los esqueletos humanos hasta los relatos de ángeles caídos, cada hallazgo ha añadido una capa de misterio y maravilla a nuestra comprensión de esta región histórica. Los restos humanos encontrados nos ofrecen una visión de la vida y la muerte en tiempos antiguos, mientras que los relatos de cocodrilos feroces y la misteriosa muñeca sumergida nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir y entender. Estos hallazgos no solo tienen un valor histórico, sino también un profundo significado espiritual. Reflexionar sobre estos descubrimientos nos invita a profundizar en nuestra fe y a considerar las profecías bíblicas con una nueva perspectiva. Los esqueletos humanos, por ejemplo, nos remiten a pasajes bíblicos que hablan sobre la mortalidad y la resurrección, mientras que los relatos de ángeles caídos nos recuerdan las luchas espirituales descritas en el Apocalipsis. Cada descubrimiento nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos misterios y desafíos. Las lecciones aprendidas de estos hallazgos son numerosas y variadas. Históricamente, nos ofrecen una visión más clara de cómo vivían y morían las personas en tiempos antiguos, revelando detalles sobre sus dietas, salud y prácticas culturales. Espiritualmente, estos descubrimientos nos enseñan sobre la naturaleza de la fe y la perseverancia. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, siempre podemos encontrar fuerza y consuelo en nuestra fe en Dios. Aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos con mayor fortaleza y esperanza. Un ejemplo práctico de cómo estos descubrimientos pueden influir en la vida de un creyente hoy en día es considerar a alguien que está pasando por una crisis de fe. La historia de los esqueletos y los ángeles caídos puede servir como un recordatorio de que la lucha espiritual es una parte integral de nuestra jornada de fe. Esta persona puede encontrar inspiración en estos relatos para perseverar en su fe, buscando la guía y la protección de Dios en medio de sus dificultades. Al reflexionar sobre estos hallazgos, pueden redescubrir la importancia de la oración y el estudio bíblico en su vida diaria. El impacto cultural y espiritual de estos descubrimientos en las comunidades locales y en la comunidad global de creyentes es profundo.
En las áreas cercanas al río Éufrates, las prácticas culturales y espirituales han evolucionado en respuesta a estos hallazgos. La presencia de esqueletos y otros artefactos ha revitalizado las tradiciones locales, llevando a un renovado interés en la historia y las leyendas de la región. A nivel global, estos descubrimientos han fortalecido la fe de muchos creyentes, proporcionándoles pruebas tangibles de los relatos bíblicos y animándolos a profundizar en su propia investigación espiritual. Reflexionar sobre cómo estos hallazgos pueden influir en nuestra comprensión del presente y en nuestra preparación para el futuro es igualmente importante. Los descubrimientos en el río Éufrates nos recuerdan que la historia es un continuo que influye en nuestro presente y futuro. Al aprender del pasado, podemos estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que se presenten. Espiritualmente, estos hallazgos nos animan a mantenernos vigilantes y preparados, recordándonos las enseñanzas bíblicas sobre la importancia de estar listos para los eventos del fin de los tiempos. Hacemos un llamado a la acción para todos los espectadores, animándolos a profundizar en su estudio de la Biblia y a fortalecer su fe a la luz de estos descubrimientos. La arqueología bíblica nos ofrece una herramienta invaluable para comprender mejor las Escrituras y conectar los relatos bíblicos con pruebas tangibles. Invito a todos a participar activamente en su comunidad de fe, compartiendo estos hallazgos y reflexionando sobre su significado. A través del estudio y la oración, podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que se presenten. Comparar estos descubrimientos con otros hallazgos bíblicos importantes nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico y espiritual de las Escrituras. Por ejemplo, los esqueletos encontrados en el Éufrates pueden compararse con otros restos humanos descubiertos en sitios arqueológicos bíblicos, como el Valle de los Huesos en Ezequiel 37. Estas comparaciones nos permiten ver similitudes y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia bíblica y su relevancia para nuestra vida actual. La importancia de la arqueología bíblica no puede subestimarse. Estos descubrimientos nos proporcionan evidencia tangible que respalda los relatos bíblicos y nos ayuda a visualizar los eventos descritos en las Escrituras. La arqueología bíblica también nos ofrece una perspectiva más rica y matizada de la vida en tiempos bíblicos, revelando detalles sobre la cultura, la religión y la sociedad de las personas que vivieron en esa época. Al estudiar estos hallazgos, podemos fortalecer nuestra fe y obtener una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Los descubrimientos en el río Éufrates son un recordatorio de la grandeza de Dios y de la esperanza que tenemos en sus promesas. Cada hallazgo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar una comprensión más profunda de las Escrituras. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos misterios y desafíos, siempre podemos encontrar fortaleza y consuelo en nuestra relación con Dios. Invito a todos a seguir explorando estos misterios y a continuar creciendo en su fe, confiando en la guía y protección de Dios en cada paso del camino. Estos descubrimientos también tienen un impacto profundo en nuestra comprensión de las profecías bíblicas. Los relatos de ángeles caídos y eventos apocalípticos en el río Éufrates nos recuerdan las enseñanzas del libro de Apocalipsis sobre el fin de los tiempos. Al reflexionar sobre estos hallazgos, podemos obtener una mayor comprensión de las profecías bíblicas y prepararnos espiritualmente para los eventos que puedan ocurrir en el futuro. Estos descubrimientos nos animan a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en nuestras creencias, sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. La reflexión teológica sobre estos descubrimientos nos invita a considerar la naturaleza de los objetos rituales y su influencia en nuestra fe. En muchas culturas, los objetos como la muñeca encontrada en el Éufrates se utilizan para canalizar poder espiritual o para proteger a las personas de los malos espíritus. Sin embargo, la fe cristiana nos enseña que nuestra protección y fortaleza vienen únicamente de Dios y que no necesitamos recurrir a objetos físicos para obtener su favor. Este hallazgo nos recuerda la importancia de confiar plenamente en Dios y buscar su guía y protección en todas las circunstancias.